Información que es extremadamente fuerte. Fíjese que la ministra Yasmín Esquivel, este fin de semana también negó categóricamente que haya plagiado su tesis, como dicen en los medios de comunicación corporativos, luego de que el infame, nefario y verdaderamente cuestionable de Guillermo Sheridan diera a conocer esto en la plataforma política Latinos. Este es un tema del que no hemos platicado en la primera edición de Sin Censura. Se ha tratado en otros espacios de Sin Censura. Nosotros, yo le quiero aclarar, no lo hemos tratado no porque queramos pues ocultar la información o vaya usted a saber, lo hemos dicho hasta el cansancio, si la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis, tiene que enfrentar las consecuencias, obviamente. Como nos llegó esta nota precisamente de Latinus, que es una plataforma política muy cuestionable, cuyas caras, cuyos rostros son Carlos Loret de Mola, los montajes y el muy misógino del Víctor Trujillo, asimismo como, pues bueno, su dueño, Roberto Madrazo Pintado, dio a conocer hace algunos meses que le pertenece, según esto, a su hijo y a su yerno. Pues tiene muchas situaciones cuestionables, ¿no? Ha presentado una serie pues, de situaciones que son cuestionables, de montajes, de notas única y exclusivamente con la finalidad del golpeteo, que al fin y al cabo se hicieron con inferencias y etcétera, y sin ningún tipo de rigor periodístico. Cuando nos llega esta información de lo de el supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, a mí me llegó a mis manos y dije, ay, es de Latinos, ¿no? Van a hacer a lo mejor un merequetengue por ahí, yo no quiero salir ahí a defender ni a decir nada, ¿no? Porque imagínese usted, sin tener ningún tipo de argumentos o de, pues no sé, ¿no? De pruebas, ¿con qué cara yo hubiera dicho, no le vamos a presentar esta nota porque pues es de Latinus, ¿no? De Loretito y de Madrazo. ¿Qué le vamos a andar presentando esto? No, pues hubiera sido un tanto cuestionable de mi parte. Ahora, ya con estos precedentes, con lo que plantea la misma ministra, que le voy a leer a continuación, ya podemos hablar al respecto, ¿no? Pero antes les digo, ¿no? Cada que nos llegue algo de Latinos, lo vamos a cuestionar. Definitivamente, de hecho, es algo que he platicado con nuestro querido jefe de información, el querido, pues ahí lo tiene usted, Mario Toledo, que nos manda estas notas. Muchas veces le digo, ni por favor no nos compartas, querido Mario, con mucho respeto, las notas de Latinos, porque esas ni las vamos a leer, ¿no? O sea, porque no, honestamente, ¿no? ¿Qué clase de rigor periodístico puede tener Latinus? Le creemos obviamente mucho más al Reforma, pues no tiene las bases, o al Universal tienen bases periodísticas, pero Latinus, pues no. Una plataforma meramente política. Los otros a lo mejor pueden ser cuestionados, el presidente les puede llamar pasquines y etcétera, pero son periódicos, ¿no? Y obviamente tienen unas líneas gruesas y obviamente tienen una tendencia hacia la derecha en México, el Universal y el Reforma, pero pues tiene la base periodística ahí, mal que bien, ¿no? Latinos total y completamente es político, ¿no? Lo ha dado a conocer, pues te le digo, el mismo Roberto Madrazo Pintado, lo aceptó. Varias investigaciones periodísticas incluso señalan que pues son eh, personajes los que detentan el poder ahí en Latinos relacionados con los distribuidores de medicamentos que se enriquecieron en los sexenios pasados y que ahora están muy encabronados porque les quitaron esas concesiones. Y tantos, ¿no? Otro tipo de personajes del PRD, como este sujeto de apellido Tamendi, que pues es captado junto precisamente con Loret de Mola en el partido entre México y Argentina, ¿no? Algo que nos llamaba, y que aparte de todo el muy cobarde se escondía en las enaguas de Loretito. Qué grueso está eso, mientras pues unos señores de estos de los espectáculos se peleaban y estaba de por medio ahí Carlos Loret de Mola. Bueno, esta es la situación, esa es la realidad con Latinos, y por eso es que yo no había platicado de esto, porque no les creo pero ni una pizca. Ahora que ya hay más datos y etcétera, pues, y que se volvió una situación controvertida que incluso se plantea en la conferencia de prensa mañanera, creo que vale la pena que podamos analizar un poco más a fondo el caso. Específicamente, porque la ministra Yasmín Esquivel niega categóricamente que haya plagiado su tesis, dice que la hizo en 1985, un año antes de que se publicara la tesis que le acusan de haber copiado, es decir,
la impartidora de justicia, la ministra Yasmín Esquivel, asegura que en todo caso, pues ella fue víctima de plagio y no al revés. Esto es lo que publica en sus redes sociales, muy extenso, que no puedo aumentar, por alguna razón no me deja aumentar este mensaje que está larguísimo. Estoy intentando ponerlo en grande, donde, pero no, a mí no me deja, aunque le pique ahí, voy a batallar para podérselo leer. No sé si, ándale, así pónganlo, David, para que lo podamos leer poco a poco. Dice, Ciudad de México, 25 de diciembre de 2022, posicionamiento de la ministra Yasmín Esquivel Moza sobre el supuesto plagio de su proyecto de tesis. Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta es la realidad. Punto número 1, mi tesis, inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Mi tesis de licenciatura es original, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes tanto la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis, como el doctor Hugo Italo Morales, quien de 1982 a 1996 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, el maestro Javier Carrión Hernández, designado como vocal del sínodo de mi examen profesional, indicó que tuve una actuación destacada. El examen profesional fue aprobado por unanimidad de los sinodales, otorgando un reconocimiento especial. Ninguno de los académicos participantes en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que suscribe, fuimos contactados para corroborar y cotejar la información publicada, lo cual constituye una falta de ética y profesionalismo periodístico. Ahí le va, déjeme hacer el paréntesis rápido. Te los voy a poner esto, don David, ahí en pantalla para que lo pueda leer y esto en el punto, a partir del punto 4, pero exactamente es eso. No podemos confiar de ninguna forma en una supuesta investigación que carezca de rigor periodístico, como lo que le, disculpe ustedes, es que hasta me trabo con esto, que me da mucho coraje, pero como lo que le planteaba hace rato sobre pues, las andanzas precisamente ahí en Latinus. Latinus una y otra vez ha demostrado su falta no solamente de ética periodística, sino de base periodística. Se necesita para la realización de una investigación o de un reportaje, es fundamental, de hecho, el rigor periodístico. ¿Qué es el rigor periodístico? Es la aplicación del método científico a una investigación periodística, más que menos, ¿no? El cotejar datos, el entrevistar a todos los involucrados, el hacer este tipo de planteamientos, el plantear, vale la redundancia, una tesis y tratar de comprobar esa tesis mediante datos duros, información, mediante testimonios, mediante careo de esos testimonios, ¿no? Hasta cierto punto, y es algo que no ocurre, porque ahí el tipo el racista, clasista, despreciable de Guillermo Sheridan, ni siquiera entrevistó a esta ministra, ni a los involucrados precisamente en su tesis, ¿no? Eso de investigación no tiene nada. Continuemos, don David, si le parece. Vuelvo a poner por ahí este texto de la ministra Yasmín Esquivel Moza, en el que hace pues, planteamientos extremadamente fuertes y en el que pues da a conocer su realidad. Dice, punto número 4, la UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo cual me parece una acción adecuada para que se defina y analice con base en la legislación universitaria. Confirmo mi disposición para colaborar con las autoridades universitarias en el proceso y así deslindar responsabilidades. Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad. Por lo pronto, punto número 5, he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis. Punto número 6. Es evidente que el objeto de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta campaña perversa pretende incidir en la opinión pública e influir
en el ánimo de quienes deben tomar la decisión en esta elección, lo cual es ilusorio, porque se trata de profesionales de la justicia que no pueden ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes y de los constantes ataques e intervenciones externas que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos. Los integrantes del Pleno somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Punto número 7. Extraña que a lo largo de mi trayectoria por 40 años como juzgadora y servidora pública nunca se haya esgrimido este falaz argumento, ni cuando ejercí como magistrada agraria, ni cuando fui presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México. Tampoco cuando fui propuesta para ser ministra, ahora que he levantado la mano para aspirar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un programa de trabajo serio, sólido y viable para el Poder Judicial de la Federación, se pretende sembrar dudas sobre mi prestigio e integridad personal y profesional. Punto número 8. Por lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento externo e indebido que, a base de mentiras y difamaciones, pretende influir en la próxima elección del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto, imponer intereses ajenos al proceso de elección. Punto número 9. Agradezco las muestras de solidaridad de mis compañeras ministras y mis compañeros ministros, además de las magistradas y los magistrados del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales locales, también de otros actores públicos y privados. Punto número 10. Siempre he buscado la consolidación de un Poder Judicial de la Federación más eficiente, moderno e independiente respecto de los poderes fácticos y de los intereses. Por esto, continuaré en la lucha por consolidar un verdadero Estado de Derecho, y el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Firma Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le digo yo con mucho respeto también para los involucrados en esto y con respeto al periodismo y al derecho, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del periodismo? La verdad. ¿Cuál es la finalidad del derecho? La justicia. Por eso que siempre hablamos aquí de verdad con justicia. Creo que esta pues es una aclaración importante y es también pues tendría que tener oídos en muchas partes, tendría que tener micrófonos en muchas partes, tendría que ser puesta en precisamente todos esos medios de comunicación corporativos que han utilizado este tema para el golpeteo. Llegó el presidente, vamos con el presidente y platicamos de esto de